Estaba bastante segura de que era el mismo hombre que se había burlado antes y había dicho de que el rey sangriento no era nadie especial. Otros estaban de acuerdo. Yeva Belikov ha declarado que es así, dijo otra persona. Nunca está equivocada. Eso no es lo que ella dijo, grité. Lo haré, dijo Dmitri, con resolución. Le daré un fin a ese Strigoi. Los aplausos estallaron, por lo que nadie me oyó decir, pero no tienes que hacerlo. Nunca dijo que lo hicieras. Corrección. Una persona me había oído, Dmitri. Rosa, dijo. Su voz, a través del creciente ruido, era solo una palabra. Pero como ocurría a menudo, él se las arregló para transmitir 1.000.000 de mensajes en la misma, la mayoría de los cuales se podría resumir como hablaremos más tarde. Me gustaría ir contigo, dijo Mark. Se irguió en toda su estatura. Si me aceptas. A pesar de su cabello canoso, Mark todavía era delgado y musculoso, con una mirada que decía que era más que capaz de patear un culo Strigoi. Por supuesto, sería un honor, dijo Dmitri gravemente. Pero es todo. Esta última parte fue añadida porque repentinamente la mitad de la sala quería ir con él. Ellos habían puesto los ojos en blanco ante la solicitud inicial de Henry, pero con Dmitri a bordo ahora, se acababa de llegar a este estado de odisea heroica. ¿Y yo qué?, pregunté secamente. Una sonrisa tembló en los labios de Dmitri. Pensé que era un hecho. No iba a ser capaz de hablar en privado con él hasta mucho más tarde. Después de todo, la gente todavía estaba celebrando su regreso a la vida, y ahora estaba este grupo de aclamaciones. El único más impaciente que yo creo era Henry. Estaba satisfecho de haber conseguido por fin ayuda, pero estaba claro que quería empezar a repasar la logística y los planes con Dmitri en este momento. Eso obviamente no iba a suceder, y por fin Henry salió y dijo que volvería mañana. Era casi medianoche cuando los invitados restantes partieron y Dmitri y yo regresamos a nuestra habitación. Estaba agotada, pero todavía tenía energía suficiente para darle un escarmiento. ¿Sabes? Yeva no dijo específicamente que debía ser tú quien matara a este rey sangriento, dije, cruzando mis brazos para verme imponente. Victoria y todos los demás saltaron a esa conclusión. Lo sé, dijo Dmitri, ahogando un bostezo, pero alguien tiene que matarlo. Incluso si esos humanos están lanzándose a eso ellos mismos, la amenaza necesita ser removida. Mi madre tiene razón en que los Dampis de por aquí están mayormente enfocados en la defensa. Tú y yo somos los únicos que hemos pasado por un entrenamiento de guardianes completo. Y Mark. Asentí lentamente. Por eso dijiste que él podía venir. Pensé que había sido porque él fue el primero en pedirlo, no como esos otros aspirantes a celebridad que intentan colgarse de tu genialidad. Dmitri sonrió y se sentó en la cama. Esas personas pueden pelearían hasta la muerte si sus hogares fueran atacados. Pero, ¿para entrar a una batalla? Mark es el único de ellos al que escogería, y todavía no es rival para ti. Bueno, dije, sentándome a su lado. Esa es la cosa más inteligente que he escuchado en toda la noche. Otro pensamiento me golpeó. Mark puede sentir a los Strigois también. Era un efecto colateral de ser traído de regreso entre los muertos. Supongo que esto podría ser lo suficientemente loco para funcionar. Dmitri besó la parte superior de mi cabeza. Admítelo. No te molesta ir detrás de ese Strigoi. Es lo correcto de hacer, incluso si lo están haciendo por voluntad propia,
inocentes están muriendo por su culpa. Sí, es lo correcto. Me hubiera ofrecido de voluntaria eventualmente. Suspiré. Es solo que odio darle a Yeva una razón más para que crea que controla el destino del universo. Él rió entre dientes. Si planeas ser parte de esta familia, entonces es mejor que te acostumbres a ello. Dimitri y yo teníamos los efectos de una resaca con los que lidiar afortunadamente, pero ninguno de nosotros estuvo demasiado emocionado cuando Henry apareció con las primeras luces del amanecer para que pudiéramos ponernos manos a las obras. Como los otros alquimistas que había conocido, Henry no era del tipo de los que se ensuciaban las manos. No tenía ninguna intención de ir con nosotros a encargarnos de este rey sangriento. Al igual que los otros alquimistas, Henry estaba nadando en papeleo y planes. Nos trajo un montón de mapas y diagramas del área cavernosa que el rey sangriento habitaba, así como cada reporte que los alquimistas tenían sobre los avistamientos y ataques. Los alquimistas amaban los reportes. Olena nos preparó a todos un café extremadamente fuerte que sabía solo ligeramente menos tóxico que el vodka regional, pero la cafeína del café recorrió un largo camino para ayudarnos a despertar y hacer estrategias. No es una región tan grande, remarcó Henry, tocando uno de los mapas. No entiendo por qué nadie jamás puede encontrarlo a la luz del día. Esta área es lo suficientemente pequeña para que alguien pudiera registrar cada cueva en un día. Sin embargo, todos terminan atrapados ahí de noche y los asesinan. Mi mente giró de regreso a otro grupo de cuevas, al otro lado del mundo. Las cuevas están conectadas, dije lentamente, trazando los puntos que un mapa utilizaba para marcar las entradas. Puedes buscar todo el día y jamás encontrarlo, porque él se mueve bajo tierra. Brillante, Rosa, murmuró Dimitri con aprobación. Henry parecía sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Me encogí de hombros. Es lo único que tiene sentido. Removí las hojas de papel. ¿Tienes un mapa subterráneo? ¿Alguien hizo alguna vez no lo sé, un estudio geográfico o algo? Parecía como si cualquier otra representación del área estuviera aquí. Imágenes satelitales, dibujos topográficos, análisis de minerales, todo menos una idea de lo que estaba ocurriendo bajo la superficie. Henry lo confirmó. No, admitió con timidez. No tengo nada como eso. Entonces, como para salvar la cara a los alquimistas y su estilo usualmente meticuloso, agregó, probablemente porque nadie jamás hizo uno. Si existiera, lo tendríamos. Eso va a ser una desventaja, reflexioné. No tanto, dijo Dimitri, terminando lo último de su café. Tengo una idea. En realidad, no creo que tengamos que ir bajo tierra, especialmente con Mark. Encontré sus ojos y sentí una sacudida de electricidad saltar entre nosotros. Parte de lo que nos unía era un amor mutuo a la emoción y al peligro. No era que lo buscáramos exactamente, pero cuando había una necesidad de respuesta, los dos estábamos siempre listos para asumir lo que fuera necesario. Sentí esa chispa encenderse entre nosotros mientras esta tarea se aproximaba, y de repente tuve una buena idea de cuál era su plan. Audaz movimiento, camarada, bromeé. No para tus estándares, respondió. Henry miró de uno a otro entre nosotros, totalmente perdido. ¿De qué están hablando? Dimitri y yo solo sonreímos. Por supuesto. No hubo demasiadas sonrisas cuando partimos antes del amanecer el día siguiente. La familia de Dimitri mostró una conflictiva mezcla de confianza y nerviosismo. Ostensiblemente, la proclamación de Yeva de que Dimitri triunfaría garantizaba la victoria. Sin embargo, ni sus hermanas ni su madre estaban totalmente despreocupadas por enviarlo a enfrentar a un antiguo y poderoso Strigoi, con un largo historial de asesinatos. Las mujeres lo bañaron con abrazos y buenos deseos,
todo mientras que Yeva nos miraba de forma petulante y conocedora. Mark estaba con nosotros, pareciendo duro y listo para la batalla. Henry dijo que los Dampirs de Bahía eran locales para el Rey Sangriento, pero ese era un término relativo, ya que las cuevas estaban a unas buenas 6 horas de viaje de distancia. Éramos simplemente los más cercanos, ya que las cuevas estaban en un área remota con poca civilización circundante. De hecho, parte de la duración del viaje fue un resultado de que las carreteras de esa región estuvieran tan mal mantenidas. Llegamos a las cuevas cerca del mediodía, lo que iba de acuerdo a nuestro plan. Era un lugar desolado y en realidad solo un pequeño bache en lo que a elevación se refería, difícilmente capaz de competir con rangos mucho más grandes como las montañas, Ural más al oeste. De todas formas, era más alto y pronunciado que la mayoría de las tierras bajas circundantes, con riscos rocosos que iban a requerir un poco de footing. Ninguna de las cuevas era visible desde donde habíamos estacionado el auto, pero un pequeño sendero, algo usado, serpenteaba entre algunos de los acantilados. Por lo que había visto en el mapa de Henry, este guiaba hacia el corazón del complejo. No hay nada como una buena escalada, dijo alegremente, colgando mi mochila en mi hombro. Estas podrían ser casi unas vacaciones, si no fuera por la parte de que, ya sabes, podríamos morir. Mark levantó una mano para proteger sus ojos del sol, mientras nos contemplaba a Dimitri y a mí. Algo me dice que ustedes son la clase de personas cuyas vacaciones siempre terminan de esa forma. Es verdad, dijo Dimitri, saliéndose del camino. Además, estamos a salvo hoy. Tenemos la garantía de mi abuela. ¿Recuerdan? Puse mis ojos en blanco ante la nota de burla en su voz. Dimitri podía amar y reverenciar a Yeva, pero sabía que él no estaría contando con ninguna vaga profecía para realizar esta tarea. Su fe estaba en la estaca de plata que cargaba en su cinturón. La ruta comenzó fácil, pero pronto se convirtió en un desafío mientras la elevación aumentaba y más obstáculos aparecían en nuestro camino. Tuvimos que escalar alrededor de rocas y manejar algunas partes difíciles donde el camino casi había desaparecido, forzándonos a aferrarnos a las paredes rocosas. Cuando alcanzamos lo que aparentemente era el centro del complejo, estuve sorprendida de ver lo nivelada que estaba. Acantilados se levantaban a nuestro alrededor, como si estuviéramos en una especie de fortaleza, pero esta área proveía una pequeña dosis de tranquilidad. No estaba cansada. Los Dampirs son resistentes, después de todo, pero sí, contenta de que hubiéramos alcanzado nuestro destino. Y ahí fue donde nos detuvimos. Nos instalamos en el suelo, clasificando los contenidos de nuestras mochilas, y procedimos más o menos a descansar durante el resto del día. A pesar del viento que soplaba aquí, la temperatura todavía era cálida veraniega, y este sería casi un escenario perfecto para un picnic. Es cierto, la roca erosionaba y la vegetación dispersa era difícilmente idílicas, pero extendimos una manta y comimos un almuerzo consistente de la fabulosa comida de Olena. Cuando terminamos me recosté junto a Dimitri, mientras Mark comenzaba a tallar un trozo de madera. Mantuvimos un flujo constante de conversaciones triviales. Todo esto era parte del plan también, luego de que Henry dijo de que los seres humanos aventureros habían ido de caza y terminado muertos. Nos dimos cuenta que esta era la forma fácil de hacerlo, ir y ser atrapados dentro de las cuevas que este rey sangriento obviamente conocía mejor que nosotros. No íbamos a hacerlo, nos quedaríamos en la intemperie,
sin hacer ningún esfuerzo por ocultar nuestra presencia. Si bien los Strigoi amaban la sangre humana, ellos amaban la sangre de los Moroi y los Dhampirs mucho más. No había forma de que este Strigoi fuera capaz de ignorarnos mientras estuviéramos en su territorio. Si la violación no lo atraía, el atractivo de nuestra sangre lo haría. Eventualmente vendría tras nosotros cuando la oscuridad cayera y pelearíamos con él bajo nuestros términos. Mark, tú y Oksana deberían venir a Estados Unidos, dije. Lisa amaría conocerlos y hablar sobre el espíritu. Muchas personas lo harían. Mark no levantó la vista de su talla. Ese es el problema, dijo con buen humor. Estamos preocupados de que demasiadas personas lo quieran, ahora que todos están interesados en el espíritu. No queremos convertirnos en experimentos físicos, en experimentos científicos. Lisa no permitiría que eso ocurriera, dije rotundamente, y piensa en todas las cosas sorprendentes que podríamos aprender. El espíritu parece ser capaz de hacer algo nuevo cada día. Antes de saberlo, mi mano encontró la de Dimitri, salvándolo. El espíritu ya había hecho la cosa más espectacular que mis ojos hubieran podido ver. Ya veremos, dijo Mark. A Oksana le gusta su privacidad, pero sé que tiene curiosidad por... Dimitri se sentó rápidamente desde su posición de descanso, instantáneamente rígido y enfocado en esa manera que tenía de estarlo. Mark se había quedado en silencio tan pronto cuando Dimitri se movió, y ahora yo me senté también. Mi mano fue a mi estaca, y vi las manos de los chicos hacer lo mismo. Incluso, mientras lo hacía, la parte lógica en mí decía que no había necesidad, no cuando estábamos afuera a plena luz del día. Lo que sea que hubiera asustado a Dimitri no era Strigoi, pero el instinto era difícil de apartar. Su mirada cayó en una enorme pila de rocas y cantos rodados que estaban cerca de un acantilado. Sin decir palabra, lo apuntó y luego tocó su oreja. Mark y yo asentimos en señal de comprensión. Bajando la mirada a uno de los mapas de Henry que habíamos dejado abierto, inmediatamente vi la formación de rocas que Dimitri había indicado. Era grande y extensa, con lo que parecía ser un pequeño espacio entre este y el acantilado. Si había algo escondido y espiándonos, sería posible moverse furtivamente detrás de la formación y atrapar a los espías sin que lo supieran. Toqué mi pecho y apunté a la formación en el mapa. Dimitri sacudió su cabeza y tocó su pecho en su lugar. Lo fulminé con la mirada y comencé a protestar, pero entonces él hizo un gesto entre Mark y yo. En esa extraña manera que teníamos de pensar de forma similar, algunas veces inmediatamente supe lo que Dimitri estaba haciendo. Mark y yo habíamos estado hablando cuando Dimitri escuchó lo que fuera que lo había sobresaltado. Necesitábamos continuar con eso para así mantenerla cubierta y sorprender a la potencial amenaza. A regañadientes asentí mi derrota y a Dimitri. Se arrastró lejos, silencioso como un gato, y me volví hacia Mark y traté de recordar lo que habíamos estado hablando. Estados Unidos había estado tratando de convencerlo de que debían visitarlo por alguna razón. Necesitaba hablar y crear una distracción, así que frenéticamente solté lo primero que me vino a la mente. Así que, si vengan a visitarnos, podemos salir a comer y puedes probar la comida americana. Ya no más repollo. Solté una risa incómoda e intenté no mirar a Dimitri mientras desaparecía por una esquina rocosa. Podríamos, ya sabes, salir por unos perros calientes,
No te preocupes, en realidad no son perros, es solo un nombre. Son esas cosas que pones la salchicha en panecillos, ese es una especie de pan, y luego los complementas con otras cosas y... Sé lo que es un perro caliente, interrumpió Mark. Su tono era ligero, por el bien de nuestro observador, pero su estaca había sustituido el cuchillo de tallar. ¿En serio? Pregunté legítimamente sorprendida. ¿Cómo? No somos tan remotos. Tenemos televisión y películas. Además, he dejado Siberia, ¿sabes? He estado en los Estados Unidos. ¿En serio? No lo sabía. Sabía muy poco acerca de su historia en realidad. ¿Has probado un perro caliente? No, dijo. Sus ojos estaban puestos en el lugar en que Dimitri había desaparecido, pero brevemente se posaron en mí. Me ofrecieron uno, pero no parecía muy apetitoso. ¿Qué? Exclamé. Blasfemia. Son deliciosos. ¿No son comprimidos de partes animales? Presionó. Bueno, sí, creo que sí, pero es solo la salchicha. Mark negó con la cabeza. No lo sé. Algo simplemente no está bien acerca de un perro caliente. ¿No está bien? Creo que quieres decir tan bien. Son como el... Mi indignación fue interrumpida por un grito, recordándome que había habido otro propósito aquí, además de mi defensa de uno de los más grandes alimentos en el universo. Mark y yo nos movimos como uno, los dos corriendo a gran velocidad por encima de la pila de rocas y hacia la fuente del ruido. Allí nos encontramos con Dimitri, fijando en el suelo a un chico que se retorcía en una chaqueta de cuero y desgastados vaqueros azules. No podría decir mucho más del por qué Dimitri tenía el rostro del sujeto presionado contra el suelo. Al vernos Dimitri aflojó su agarre a fin de que el chico pudiera mirar hacia arriba. Cuando lo hizo, vi que era de mi edad y humano. Miró entre Mark y yo, o más exactamente, miró entre las estacas de plata que los dos reteníamos. Ojos azules grisáceos se abrieron de par en par, y el cautivo empezó a balbucear en ruso. Mark frunció el ceño e hizo una pregunta, pero no bajó su estaca. El muchacho respondió, sonando casi en pánico. Dimitri bufó y lo soltó por completo. El humano se alejó tambaleante, solo para tropezar y caer de trasero en el suelo. Mark hizo algunos comentarios en ruso, a los que Dimitri respondió con una carcajada. ¿Podría alguien decirme qué está pasando?, exigí, en inglés. Para mi sorpresa, no fue uno de mis colegas el que respondió. «¡Tú eres americana!», exclamó el chico, mirándome con asombro. Hablaba con un acento fuerte. Sabía que la reputación del Rey Sangriento se había extendido, pero no sabía que había ido tan lejos. «Bueno, no es así». «No exactamente», le dije. Me di cuenta entonces que tanto Dimitri como Mark habían apartado sus estacas. Simplemente resulta que estaba en el vecindario. «Te lo dije», dijo Dimitri, hablándole al humano. «Este no es lugar para ti. Vete ahora». El chico negó con la cabeza, haciendo que su revoltoso cabello rubio pareciera mucho más desordenado. «No, podemos trabajar juntos. Todos estamos aquí por la misma razón. Estamos aquí para matar al Rey Sangriento». Encontré los ojos de Dimitri inquisitivamente, pero no recibí ayuda. «¿Cuál es tu nombre?», le pregunté. «Iván. Iván Grigorotovich». «Bueno, Iván, soy Rose, y si bien apreciamos el ofrecimiento de ayuda, tenemos esto bajo control. No hay necesidad de que te quedes». Iván me miró con escepticismo. No parecía que lo tuvieran bajo control. Parecía que estaban teniendo un día de campo. Reprimí una mueca. Estábamos justo a punto de entrar en acción. Él se iluminó. «Entonces estoy a tiempo». Mark suspiró.
claramente quejándose sin paciencia con esto. Chico, esto no es un juego. ¿Tienes algo como esto? Sacó su estaca de plata de nuevo, asegurándose de que la punta reflejara la luz. Iván se quedó boquiabierto. No lo creo. Déjame adivinar. Tienes una estaca de madera, ¿no? Iván enrojeció. Bueno, sí, pero soy muy bueno. Muy bueno en conseguir que te maten, declaró Mark. No tienes las habilidades o las armas para esto. Enséñame, dijo Iván con entusiasmo. Te lo dije, estoy dispuesto a ayudar. Es lo que he soñado, ser un famoso cazador de vampiros. Este no es un viaje de campo, dijo Dimitri. Al igual que Mark, ya no encontraba a Iván muy cómico. Si no te vas ahora mismo de esta área, te sacaremos nosotros mismos. Iván se puso en pie. Puedo irme, pero ¿están seguros de que no quieren mi ayuda? Sé todo lo que hay que saber sobre los vampiros. Nadie en mi pueblo ha leído tanto como yo. ¡Vete!, dijeron Mark y Dimitri al unísono. Iván se fue. Los tres miramos mientras corría por el sendero, hacia donde tuvo que abrirse paso a través de obstáculos rocosos con el fin de volver a salir a la carretera principal. Idiota, murmuró Mark. Bajó la estaca de nuevo y caminó de vuelta hacia donde había estado sentado antes. Después de unos momentos, Dimitri y yo lo seguimos. Me siento un poco mal por él, comenté. Parecía tan, no sé, entusiasta. Pero también comienzo a entender por qué Henry estaba tan molesto. Si todos los otros humanos expertos sobre los vampiros que vienen aquí son como él, puedo ver por qué están consiguiendo ser asesinados. Exactamente, dijo Dimitri. Su mirada estaba en la figura que se alejaba de Iván, casi imposible de ver ahora, mientras caminaba alrededor de un afloramiento de piedra. Con suerte regresará a su pueblo y se inventará alguna historia fantástica de cómo mató al rey sangriento por sí mismo. Cierto, le dije. El hecho de que lo hagamos nosotros solo servirá para apoyar su historia cuando las personas vengan hasta aquí y no vean más vampiros. Aún así, mientras acomodaba de nuevo nuestro campamento improvisado, no pude olvidar la mirada celosa en los ojos de Iván cuando había mencionado matar al rey sangriento. ¿Cuántos otros habían llegado con esa misma actitud ingenua? Era desalentador. Había crecido con la idea de que luchar contra los Strigoi era un deber y una responsabilidad. No era algo que trataras como un juego. Mark y yo finalmente retomamos nuestro debate sobre los perros calientes para gran diversión de Dimitri. Él tendía a estar de acuerdo con Mark, lo que me pareció chocante. Solo podía culpar a la cocina con la que habían sido criados para pensar tal equivocación. Sin embargo, a pesar de lo convencional de la conversación, podía sentir la tensión dentro de todos nosotros cuando el sol comenzó a moverse hacia el horizonte. Las estacas de plata habían vuelto, e incluso antes de caer la noche, nuestros ojos estaban constantemente escaneando nuestro entorno. Sombras oscurecían las paredes de piedra que nos rodeaban, convirtiéndolas en algo misterioso y siniestro. Habíamos traído un par de linternas eléctricas y las encendimos una vez que se hizo demasiado oscuro para ver con comodidad. Como vampiros, no necesitábamos tanta luz como los seres humanos, pero necesitábamos algo. Las linternas emitían solo lo suficiente para ayudar a nuestros ojos, sin cegarnos a nuestra periferia, como una fogata lo haría. Pronto, el cielo estuvo completamente oscuro y sabíamos que habíamos entrado en el momento en que el Strigoi podía caminar libremente. Ninguno de nosotros dudaba de que él viniera por nosotros. La pregunta era si iba a esperar y tratar de desgastarnos o atacar de repente. Mientras más tiempo pasaba, parecía como si fuera a hacerlo primero. ¿Sientes algo?,
le susurré a Mark. Aquellos que eran besados por las sombras sentían náuseas cuando un Strigoi estaba cerca. Todavía no, murmuró él. Deberíamos haber traído malvaviscos, bromeé. Por supuesto, entonces hubiéramos tenido que encender una fogata con seguridad. Un grito ensordecedor estalló en la noche. Me puse de pie en un salto, haciendo una mueca. El problema con la audición superior es que los ruidos fuertes son muy ruidosos. Mis compañeros se pusieron de pie también, estacas listas. Mark frunció el ceño. ¿Algún truco Strigoi? No, dije, moviéndome hacia donde el grito se había originado. Ese fue Iván. Mark maldijo en ruso, algo a lo que me había acostumbrado con Dimitri. Nunca se fue, dijo Mark. Dimitri me agarró del brazo para hacerme reducir la velocidad. Rose, está en una de las cuevas. Lo sé, le dije. Ya había averiguado eso. Y me volví hacia Dimitri. Pero, ¿qué otra opción tenemos? No podemos dejarlo ahí. Esto es exactamente lo que queríamos evitar, dijo Dimitri con gravedad. Y probablemente una trampa tendida por el Rey Sangriento, agregó Mark, justo mientras otro grito sonaba. Él nos quiere, pero es demasiado inteligente para salir a buscarnos. Hice una mueca, sabiendo que Mark tenía razón. Pero eso también significa que probablemente no va a matar a Iván de inmediato. Él solo va a meterse con él para traernos. Hay una posibilidad de que podamos salvar a Iván. Tiré mis manos al aire cuando nadie respondió. ¡Vamos! ¿Pueden realmente dejar a ese chico inepto allí para morir? No, por supuesto que no, dijo Dimitri. Aquí es donde podríamos haber usado un mapa de las cuevas. Mejor para montar una emboscada. No tanto lujo, camarada, le dije, caminando hacia la cueva. Tenemos que ir por la puerta principal. Al menos Mark puede advertirnos. Entonces, el debate se desató entre los tres sobre quién dirigiría y quién iría el último, cargando una linterna. Dimitri y Mark vinieron con argumentos poco convincentes sobre por qué debían ir por delante de mí. Mark fue con que, como el mayor, su vida era más prescindible, lo cual era ridículo. El razonamiento de Dimitri era que él estaba a salvo gracias a la profecía de Yeva. Eso era aún más ridículo. Y yo sabía que solo estaba diciéndolo para protegerme. Sin embargo, al final fui rechazada y terminé detrás de ellos. Una oscuridad más profunda que la noche nos envolvió mientras entrábamos. La linterna nos ayudó un poco, pero solo iluminaba una corta distancia delante de nosotros, mientras estábamos más y más en lo desconocido. Ninguno habló, pero tenía la sensación de que todos estábamos pensando lo mismo. Los gritos habían cesado. Podría significar que Iván estaba muerto. Seguramente significaba que el Rey Sangriento quería llevarnos tan lejos en las cuevas como fuera posible.